Los ciudadanos estadounidenses ya están votando estos días en muchas partes del país, pero miles de ellos se están encontrando con un problema conocido. Este. Y este otro. Y tampoco es como que las colas de más de 12 horas estén echando para atrás a muchos votantes, como a esta mujer. I think people are just really ready to vote, and it doesn't matter how long it takes, we will stand in line to vote. So I think that's the most important part. We're voting like our life depends on it. Pero con anécdotas como esta, de nuevo en los titulares, cabe preguntarse, ¿de verdad la supresión de votos sigue siendo una realidad en Estados Unidos? Y lo que es más importante, ¿afecta de forma desproporcionada a las minorías? Es un historial bastante complejo, así que eso voy a intentar desentrañar hoy. Cómo las iniciativas políticas de un partido llevan años intentando atentar contra el voto de una parte trascendental de la ciudadanía estadounidense. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Para entender la supresión de voto en Estados Unidos, primero hay que tener tres aspectos claros sobre el funcionamiento de las elecciones aquí. Primero, no todos los ciudadanos están registrados para votar, sino que normalmente tienen que hacerlo por su cuenta, por ejemplo, una vez se sacan o renuevan su carnet de conducir. El Brennan Center determinó en un informe de 2015 que 1 de cada 4 posibles votantes no estaba registrado para poder hacerlo. Segundo punto, no existe un carnet de identidad federal que permita que todos los ciudadanos tengan una forma de identificación única e igual para todo el país. Y tercero, el acceso al voto depende de las leyes que restrinjan o faciliten el mismo en cada estado. Esos tres factores son importantes porque ayudan a entender cuáles son los caminos que se han seguido para poder hacer más difícil el acceso a voto en los últimos años. Y es algo especialmente relevante desde 2010, cuando los republicanos arrasaron en las elecciones de medio mandato de aquel año. Aquella no fue solo una victoria a nivel congresional, pues los republicanos recuperaron el control de la Cámara Baja de Washington, D.C., sino especialmente a nivel de estados y sus correspondientes cámaras legislativas. En total, los republicanos retomaron el control de 20 cámaras legislativas estatales y pasaron a controlar la Cámara Baja, la Cámara Alta y la Casa del Gobernador en hasta 11 nuevos estados. Esto es lo que se conoce como trifecta y permite a un solo partido tener control de los 3 cuerpos de gobierno, los 2 legislativos y el ejecutivo más importantes de un estado. Es como si en tu casa pasas de depender de todo lo que decidan tus padres a controlar el mando de la tele y las contraseñas del ordenador y del wifi. Esa es la verdadera trifecta, amigos. Bien, pues ese cambio de poder es relevante porque en Estados Unidos cada 10 años se hace el censo, un recuento de toda la población que vive en el país en un determinado momento. De esa manera se determina cuántos congresistas deben representar a cada estado en el Capitolio de Washington, D.C. Dependiendo de si un estado gana o pierde congresistas, deben dibujarse de nuevo los mapas de los distritos que representan. Es de ahí que existan formas de distritos tan raras como estas que estáis viendo en Ohio. Os cuento esto porque los republicanos aprovecharon sus victorias en 2010 para dibujar los mapas a su gusto y asegurar el poder en estados del Rust Belt como Wisconsin o Michigan. Esas trifectas les permitieron también empezar a pasar una oleada de leyes conocidas como Voter ID Laws o leyes de identificación de voto, es decir, restringir qué formas de identificación están permitidas para registrarse para votar o para votar. Hasta 2006, ningún estado requería que los ciudadanos presentaran una forma de identificación oficial con foto como condicionante para votar, pero fue a partir de 2010 cuando realmente empezaron a aprobar ese tipo de leyes. De este mapa que estáis viendo y que muestra qué estados pusieron leyes más estrictas de identificación de voto a partir de 2010, 14 de 15 lo hicieron a través de mayorías republicanas. Y os preguntaréis, ¿por qué? Vale, ¿recordáis lo que os decía antes de que en Estados Unidos no hay un carné de identidad federal? Pues aquí es donde importa. Tras las cifras de participación entre minorías que catapultaron a la victoria a Obama en 2008, los republicanos se pusieron como misión limitar una posible repetición de aquella hazaña. Y el argumento para limitar esa hazaña es algo que se empezó a ver en la era Bush, tal y como repasa The New York Times Magazine en un reciente y exhaustivo reportaje sobre las acusaciones de fraude que los republicanos llevan abanderando
desde hace 2 décadas. La idea es que no pedir formas de identificación oficiales con foto da lugar al fraude, pero la realidad es que no hay pruebas sobre fraude de esas características a gran escala. Incluso los casos de fraude electoral que tantos titulares han avivado los republicanos suelen acabar en investigaciones fallidas y litigios fracasados. En serio, hay montones de ejemplos al respecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo real? Las leyes de identificación de voto más estrictas, según estudios que se han hecho en Texas y Michigan, entre otros estados, perjudican a minorías de forma desproporcionada. Esto es principalmente porque hay más minorías en las clases más bajas, que a su vez tienen más dificultades para obtener los documentos necesarios para conseguir una forma de identificación oficial. ¿Y a quiénes votan las minorías de forma desproporcionada? A los demócratas. Pero lejos de lo que demuestran esos estudios, es interesante también la motivación real de esas leyes. Catedráticos de la University of California y la University of Maryland concluyeron que hay 2 factores determinantes que predicen qué estados han aprobado leyes más estrictas de identificación de voto. 1. Que los republicanos retomen el control del gobierno de un estado tras unas elecciones legislativas. Y 2. Que un estado tenga una composición racial y étnica más diversa. Y pese a que hay estudios que todavía tienen dudas sobre si las Voter ID Laws tienen efectos realmente graves sobre la participación, es importante recalcar algo. Los republicanos no tienen otra base para impulsarlas. Su objetivo ha sido y es encontrar una forma de restringir el voto y dañar una alta participación que beneficie a sus rivales políticos. Por otro lado, ese no es el único terreno en el que los republicanos han jugado un papel esencial a la hora de restringir el acceso al voto. Desde las elecciones de 2010, 12 estados han hecho más difícil que los ciudadanos puedan registrarse para votar y se queden registrados para votar. Sí, en Estados Unidos existen las llamadas purgas de votantes que eliminan a cientos de miles de ellos de las listas por inactividad. Esto suele servir para quitarse de encima a gente que se ha mudado a otra casa, ya sea dentro del estado, fuera del estado o incluso fuera del país. Entre 2010 y 2018, las autoridades electorales de Georgia cancelaron los registros de más de 1,4 millones de votantes. Y también desde 2010, ya hasta esta pandemia, 10 estados habían hecho más difícil que se pudiera votar de forma temprana o por ausencia, que es lo que generalmente se considera voto por correo. Pero como digo, desde que empezó la pandemia son muchos los estados, incluidos varios republicanos, los que han pasado órdenes temporales o leyes permanentes para facilitar el voto. Hay excepciones como Texas, Luisiana, Mississippi, Tennessee e Indiana, donde todavía necesitas una excusa mayor que el hecho de que haya una puñetera pandemia en marcha para poder pedir el voto por correo. Y sí, todos menos Luisiana, que tiene gobernador demócrata, están controlados por trifectas republicanas. Pero lejos de esos estados, los republicanos han seguido intentando oponerse a nuevas leyes que faciliten el voto. Como ya he comentado en estos vídeos en el pasado, Trump lleva meses empeñado en decir que el voto por correo permitirá que los demócratas hagan pucherazo y se cometa fraude a gran escala. Democrats are also trying to rig the election by sending out tens of millions of mail-in ballots, using the China virus as the excuse for allowing people not to go to the polls. Y tanto lo cree que su campaña ha presentado denuncias a lo largo y ancho del país contra aquellos estados que han querido hacer más fácil votar en medio de una pandemia. Eso incluye lugares como Nevada, Montana, Pensilvania y Nueva Jersey, donde distintos jueces federales ya le han dicho a la campaña de Trump que se vaya a dar una vuelta a tomar el aire. Y lo que nos dicen estos casos es que el modus operandi de los republicanos es tan obvio como peligroso. Los republicanos escogen titulares anecdóticos de posible fraude electoral, le dan bombo los principales medios de comunicación de la derecha y quizá algunos del centro izquierda, y meses después un juez desestima las denuncias y a otra cosa mariposa. Pero el daño ya está hecho, la legitimidad está puesta en duda y cada vez más votantes creen que un caso random de una persona muerta que presentó un voto es la pistola humeante de un caso de fraude a gran escala. Y basta esa idea interiorizada para justificar las leyes que luego acaban teniendo consecuencias trascendentales en las dificultades para votar. Oye, y nada me gustaría más a mí que equilibrar la balanza y ofrecer detalles de cómo los demócratas también hacen lo mismo para mantenerse en el poder. Al fin y al cabo, lo han hecho en el pasado con el gerrymandering, por ejemplo, que es esa idea que comentaba antes de dibujar los mapas para mantener a los tuyos en el poder. Aunque bien es cierto que en 2018 en Nueva Jersey los políticos demócratas del estado intentaron hacer algo parecido y los líderes nacionales dijeron:
Tranquilos que no, pero solo haría esa equidistancia porque sé que atacar en este caso a un solo partido hace que parezca que estoy obsesionado con los males de uno y ninguno de los del otro. Pero es que la realidad es la que es. El historial de supresión de voto de las últimas décadas recae con muchísima mayor fuerza sobre los republicanos. Y ni siquiera me he puesto a hablar en profundidad de ese gerrymandering absolutamente salvaje en lugares como Ohio y destrozado en los tribunales en casos como los de Pensilvania y North Carolina. Tampoco he hablado de otras restricciones de voto que se han visto en estados como Florida, donde los republicanos llevan meses luchando para que exconvictos mayoritariamente afroamericanos puedan recuperar su derecho al voto. Un derecho al voto que los propios ciudadanos de Florida votaron en 2018 para devolvérselo. Y me podría también tirar horas analizando el infame power grab de los republicanos en Wisconsin en 2018, porque cuando el gobernador republicano Scott Walker perdió la gubernatura en 2018, las cámaras legislativas estatales controladas por republicanos pasaron leyes para quitarle poder al gobernador demócrata que tenía previsto jurar el cargo meses después. Y fueron medidas, por cierto, que solo pudieron tomar porque el gerrymandering de Wisconsin les permite controlar las cámaras legislativas estatales, pese a que perdieron el voto popular del estado en 2018. O sea, atentos, los demócratas lograron 205.000 votos más que los republicanos y aún así el Partido Conservador se llevó 27 escaños más en la Asamblea Estatal. Es que es de locos. En fin. Pero que esto no se acaba aquí, porque ahora los titulares están centrados en las colas que vemos estos días en lugares como Georgia, donde el historial de supresión de voto viene de lejos. Pero habrá que tener algo de paciencia con esas referencias, porque estas elecciones son muy raras. No solo se espera una participación histórica, sino que además también es posible que se batan récords de voto por correo y voto presencial temprano, que es lo que vemos estos días en estados como Texas y Georgia. Por ahora, cabe pensar que son el entusiasmo de los votantes y la poca preparación de los colegios electorales los que están provocando estas colas inhumanas. Así que a la espera de que estados, condados y localidades se adapten a estos tiempos, cabe, repito, tener un poco de paciencia y no retuitear la primera alarma de supresión de voto que nos aparezca en el timeline. Suele ser más complejo que eso y no necesariamente culpa de leyes e iniciativas bien planeadas como las que he comentado en este vídeo. Pero quedémonos con el mensaje de esta mujer. I think people are just really ready to vote, and it doesn't matter how long it takes, we will stand in line to vote. So, I think that's the most important part. We're voting like our life depends on it. Y eso es todo por esta entrega de Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí, en Neutral.es. Hasta luego.